orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Y son cosas completamente diferentes. No tienen, mucho se ha pensado que una persona trans es un chico gay, y eso es un error. Mucho se ha pensado que un hombre trans es una persona lesbiana, y eso es un error. Entonces tenemos que partir de la idea que la identidad de género se construye como nos autopercibimos. ¿Ok? La orientación sexual, quien me gusta, con quién quiero tomarme de la mano, con quién quiero compartir un espacio íntimo privado, con quién me erotiza, quién me provoca esas maripositas en el estómago cuando le veo, cuando la veo. Y la identidad, quién soy. Así de sencillo se puede diferenciar. Y la expresión del género, cómo me gusta que me vean los demás, cómo me gusta que las personas se dirijan a mí, cómo expreso yo quién soy a través de mi vestimenta, a través de mi nombre, a través de mis maneras, a través de cómo yo quiero ser percibida como persona. Eso es importante mencionarlo porque se confunden mucho estos conceptos. Este concepto de identidad de género se construyó en una isla que se llama Yogyakarta. Llegaron muchísimas personas especialistas, antropólogos, psicólogos, médicos, se reunieron y crearon este concepto que se llama identidad de género. Y la identidad de género, en los principios de Yogyakarta, es un instrumento a nivel internacional que se utiliza precisamente para que los estados, para que los gobernantes sepan realizar políticas públicas a favor de las personas trans. No solamente aquí en Veracruz, sino en todo el mundo, ¿no? Eso es importante mencionar. Sin embargo, el paraguas de personas trans es muy amplio. Cuando hablamos de personas trans, estamos hablando de personas trans binarias y personas trans no binarias. Y usted le va a decir, bueno, ¿y qué es una persona trans binaria? ¿No? ¿O qué es una persona trans no binaria? Recordemos que las personas trans binarias replicamos de alguna manera el binarismo de ser hombre o de ser mujer, ¿no? Y las personas trans no binarias son aquellas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Y dentro de ese paraguas puede haber personas de género fluido, agénero, bigénero, neutro. Pueden haber mucho más identidades. De hecho, el experto independiente para Naciones Unidas, que se llamaba Vitit Muntakor, perdón ustedes el tailandés, pero yo no sé hablar tailandés, él decía que existen 112 identidades de género. 112. Y aquí están todas las 112 identidades de género. Entonces empecemos a ver que existe muchísima diversidad, tan siquiera en un solo concepto que se dice identidad de género. Hay, por ejemplo, hay un término que dice hidragénero. Hay personas que se sienten y se construyen como el agua. Si el agua está en el sol, se calienta. Si el agua está en el frío, se solidifica. Si el agua es como esté el ambiente, me construyo, ¿no? Entonces, hay muchas identidades y hay muchas formas de ser persona trans. Sin embargo, a mí me gusta aumentar un tercer concepto en la construcción de la identidad de género. También se construye a través del área cultural. Si bien es cierto, estas imágenes que yo les traigo aquí, la mayoría de ustedes conocen la comunidad Muchi, ¿no? En Oaxaca, de la cultura zapoteca, y que Muche en zapoteco significa un hombre vestido de mujer, Inyu significa una mujer vestida de mujer. Así es como originalmente se conoce en la cultura zapoteca. Y bueno, dentro de la cultura Muche, pues es bien recibida las personas trans, las personas que hacen un tránsito en el género. Pero esta identificación cultural, pues no nada más la tenemos en Oaxaca, también la tenemos en Canadá, con la comunidad Two Spirit,
la tenemos en la India con las personas Hilras, la tenemos en Samoa con las personas Afafini. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de personas trans, en realidad no estamos hablando de algo de moda. Siempre hemos existido, siempre hemos estado, y hemos estado de manera milenaria. Lo que pasa es que tenemos que tener un día como hoy para decir, aquí estamos, existimos. ¿Okay? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo? Si ustedes recuerdan en sus libros de texto, 3.500 años antes de Cristo, la diversidad humana estaba bien vista, no había problema. Había personas, había hombres que se podían vestir con indumentarias femeninas, o mujeres que se podían masculinizar, personas que podían tener diferentes formas de ser persona, y no pasaba nada. Pero después de 400 años, empieza a aparecer, y esto lo digo como una línea de tiempo, no para generar controversia, pero aparecen las religiones monoteístas. Y la religión empieza a decirnos que no podemos ser lo que hoy se conoce como diversidad. Y entonces en esa época se le comienza a considerar a las personas LGBTI en general como personas que cometían un pecado. ¿Y qué pasaba si cometían un pecado? Se les lapidaba, se les ahorcaba, se les asesinaba, se les desaparecía. Y entonces el status quo dice, yo creo que ya nos estamos pasando nos estamos manchando con la gente, ya no podemos ir por la vida asesinando a las personas LGBTI. Y entramos a la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna dice, bueno, no podemos estarles asesinando, pero sí los tenemos que encerrar, y entonces se debe considerar como un delito. Y a partir de 1453, estamos entrando en la Edad Moderna, empieza a aparecer la cárcel, empieza a aparecer estos delitos en las leyes, como la sodomía, como faltas a la moral, y entonces las personas LGBTI, sobre todo las personas trans, eran las primeras que pisaban la cárcel. Y después dice el status quo, bueno, ya tampoco nos podemos estar manchando y no podemos estar asesinando y metiéndoles a la cárcel, pero sí están enfermas. Y empieza en la Edad Moderna a aparecer a las personas LGBTI. De hecho, hasta 1990 se consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental. Y la identidad de género, es decir, la disforia de género, desapareció del manual de enfermedades mentales hace 3 años. Hace 3 años dejamos de ser consideradas enfermas mentales. Todas, la mayoría de las personas que estamos aquí. Entonces, por supuesto que falta mucho. ¿Qué es lo que sucede con esta línea de tiempo que les estoy poniendo en esta lámina? Es muy difícil desarraigar en una persona, o en un país, o en un gobierno, que siguen pensando que las personas trans somos un pecado, cometemos un delito y estamos enfermos. Quitar toda esa idea, quitar toda esa cultura, pues cuesta muchísimo trabajo. Y para eso se necesita el trabajo de las asociaciones civiles. Esta lámina es importante porque en esta investigación se mide cómo los valores han ido cambiando conforme al tiempo. De este lado ven la generación de baby boomers, generación X, generación millennial y generación centennial. La igualdad en la generación de baby boomers estaba en el último lugar, y hoy en la generación Z está en los primeros lugares. ¿Por qué es importante esa lámina? Porque hoy todos los partidos políticos, empresas, escuelas, servicios que no comuniquen desde la igualdad no van a tener audiencia. Hoy las nuevas generaciones nos están enseñando que a partir de esta comunicación efectiva, entonces van a poder seguir prevaleciendo sus productos y servicios, o van a poder encontrar votos. Si no se comunica desde ahí,
difícilmente va a suceder. Sin embargo, cuando hablamos de la identidad de género, tenemos que partir de la idea que esta es una transición personalísima. No hay una forma correcta de ser persona trans. Y esto quiero ser muy enfática y sobre todo aquí en Veracruz. Si no tiene busto, entonces no es mujer trans. Si no tiene caderas prominentes, entonces no es mujer trans. Si no tiene bigote o barba, entonces no es hombre trans. Las construcciones identitarias son únicas, irrepetibles. Cada quien se construye de acuerdo a cómo puede, al entorno, en la familia donde nació, el estatus económico que tuvo en ese momento. Y eso es importante mencionar. Por ejemplo, yo aquí les tengo una foto cuando yo tenía 3 años. Hace 10. Y en esa foto, cuando yo tenía 3 añitos, pues le robaba a mi mamá el mantel y me hacía unas faldas. No lo había notado. Yo ya de alguna manera, sin hablar bien, yo ya estaba comunicando a mi familia quién yo era. Yo ya lo estaba diciendo. A tu manera. Sin embargo, pues obviamente la vecina, la familia, pues me empiezan a decir, oye, no, quítate la faldita, comienza a comportarte como niño, o sea, la sociedad te empieza a decir cómo te tienes que construir. Y entonces, pues me tengo que poner como niño. Y ahí en medio, pues me vuelvo a construir para construir algo que no era yo. Y en esa época, pues ya se imaginan todo lo que me decían en la secundaria. Que estabas guapa. Sí, ¿cómo me decían? Que estaba chiquilla así. Como Pablito Ruiz o algo así. Y sin embargo, yo ya sabía quién era, pero me tenía que adecuar a las normas para poder ser quien soy ahora y poder tener una instrucción académica. Pero obviamente llegó un momento en que dije, bueno, esa tampoco soy yo, ¿no? Y obviamente también me tuve que deconstruir lo que me enseñaron a cómo yo tenía que ser para ser quien soy ahora. También fui joven, ¿eh? Y hermosa. Ahora le leo las cartas. Ahora le leo las cartas. Entonces todo lo que nos construye como persona, hay muchos ámbitos, que hay cosas que se cambian, hay cosas que influyen, que hay cosas que no podemos modificar. En el ámbito interno, en torno a la identidad, recordemos, la identidad está en lo que nuestra mente percibe de nosotras mismas, y nuestra identidad es, nos asumimos hombre, nos asumimos mujer, nos asumimos persona no binaria, es nuestra identidad. Y eso no se puede modificar. Después, otro ámbito importante de construcción de persona, pues si nacemos con qué tipo de raza, etnia, si tienes características físicas, biológicas masculinas o femeninas, qué edad tienes, cuáles son tus genitales, en fin, esas cosas tampoco las podemos cambiar. No podemos cambiar la edad, bueno, yo sí. No podemos cambiar la estatura, no podemos cambiar el color de piel, esas cosas, pero nos aportan identidad. Y después, ¿quién eres tú alrededor de tu comunidad? ¿Eres papá? ¿Eres mamá? ¿Eres tío? ¿Naciste en Veracruz? ¿Naciste en Europa? ¿Dónde naciste? ¿No? Religión, una persona trans, si nació en una religión de estas difíciles para aceptar a las personas trans, pues claro que les va a afectar en su construcción. Y esta autora al final dice, también quién eres en la institución o el lugar de trabajo define tu identidad. Sí. Si tú trabajas en gobierno o trabajas en privado, si eres jefe o eres empleado o eres emprendedor, también eso influye en cómo tú te construyes. Todos aquí tenemos identidad de género, todos, pero no todos transicionaron en la identidad de género. Solamente para ir terminando,
si hacemos una comparativa de derechos de todas las personas trans, por supuesto, que estamos en el mismo lugar, ¿no? Para la Ciudad de México les preguntaron, para ti, ¿cuál es el derecho más importante que se debe de garantizar aquí en la Ciudad de México? Y contestaron, el derecho a la salud. Y el 70% de las personas trans no tienen acceso a la salud. No. El 70%. Y estamos hablando que entonces, ser quienes somos y expresar quiénes somos, pues nos afecta a la hora de construirnos como personas. Y si a esto le sumamos intersecciones, si hay una persona trans afrodescendiente, no solamente vive la discriminación y la violencia por ser trans, sino también el racismo por su color de piel. ¿O qué pasa con las personas trans migrantes? Yo no sé si ustedes sepan, pero en Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, la Mara, parte de la novatada para ingresar a estos grupos criminales es asesinar a una persona trans o a una persona LGBT. Entonces, cuando vemos que vienen en caravana, pues no es que vengan a quitarnos el trabajo, vienen protegiendo su vida. ¿O qué pasa si es una persona trans adulta mayor? No me piden a mí. Casi no hay personas adultas mayores trans. Nada más tu hermana. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la expectativa de vida de las personas trans es hasta los 35 años de edad. La mayoría en México, su esperanza de vida es 70 años, 80 años. En las personas trans, 35. Y también es importante mencionar que aún 78 países criminalizan las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo. ¿Por qué ustedes dicen, Ari, pero por qué hablas de relaciones sexuales si estamos hablando de identidad de género? Recordemos que en muchos lugares nosotras somos consideradas como personas gays que ejercemos una orientación sexual homosexual y no tiene nada que ver, pero esas leyes nos afectan más a nosotras. De hecho, recientemente en Rusia el gobierno ruso declaró al movimiento nacional LGBTI como una organización extremista e incluso una organización extremista, por lo que se estructura la homofobia institucional allá en el país euroasiático. Y eso es algo que preocupa a todo ese sector en general, incluso a los defensores de derechos humanos. Y por eso aquel supuesto movimiento nacional LGBT está prohibido por el momento allá. Y eso es algo que por eso que claramente puede ser interpretado como un acto de criminalización por parte del Estado. Muchísimas gracias a ti. Wow. De hecho, como dijo el compañero, en Rusia está criminalizado ser una persona LGBT. Pero pues no nos vayamos muy lejos. El compañero dijo Rusia. De hecho, recientemente se acaba de aprobar prohibir las terapias de conversión y hubo personas que no votaron a favor de eso, ¿no? Actualmente en México. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, muchas gracias por ello. Y con esto termino. ¿Recordarán ustedes esta imagen de las Torres Gemelas de Nueva York? Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con hoy? ¿No? Hay un autor que se llama Matthew Syed, y este autor lo que dice es que el no incluir diversidad en los grupos de seguridad fue un error para que se cayeran las Torres Gemelas. El Pentágono, la CIA, tiene procesos de selección, de reclutamiento tan duros, que reclutan gente tan genia, que se dieron cuenta que la mayoría de esos genios, casi todos eran iguales. La mayoría gente blanca, viniendo de las mismas universidades, con el mismo estatus económico, con la misma forma de pensar,
con muchas veces profesando la misma religión. Y entonces lo que dice Matthew Syed dice, cuando tienes equipos de trabajo tan iguales que todos caben en la misma cajita, entonces también tienes el mismo punto ciego. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotras incluimos personas de todas las edades, de las identidades, de las orientaciones, de las construcciones de vida, formas equipos de trabajo fuertes. Estamos en el Consejo Empresarial de Veracruz. Y yo invito desde esta tribuna, hago un llamado al Consejo Empresarial, por supuesto, a incluir a las personas trans en las formas de trabajo. Porque también aportamos, porque también somos valiosas y porque hoy somos visibles. Fuerte los aplausos para nuestra hermana, a la ciudadana. Vamos a llamar a mi hermana Dulce Nina para que me haga el favor de hacer la entrega de reconocimiento. Bueno, para quien no me conoce, soy Keila, en Facebook me honra mucho entregarles el reconocimiento a mi hermana Ari Vera Morales, una gran activista social, una gran mujer, un excelente ser humano. Pues sus palabras, aparte de hablar por ella misma, toda su trayectoria, habla de una gran carrera que ella tiene, que es muy amplia a nivel internacional. Qué bueno que existan mujeres y qué bueno que las nuevas generaciones aprendan de esta gran mujer, que no es fácil porque hay que caminar, hay que tocar puertas, hay que alzar la voz, hay que aguantar humillaciones, discriminación, y más sin embargo ella, su caparazón es duro y ha soportado todo eso. Ari Vera, felicidades por esa gran mujer. Ay, está muy delgada esa mujer. Uy, otra guapísima. Ay, no. Otra guapísima. Fuerte los aplausos para Ari Vera Morales. No se vayan, me pide la presidenta de la Asociación Móvil que pasen por acá todos, por favor, para hacer la foto del recuerdo, antes de que se me sigan yendo, porque ya veo que nos hacen falta rostros por ahí. Así que les pedimos, por favor, a las personas, les pedimos por favor la participación de todas las personas aquí al frente para nuestra fotito del recuerdo. Ayuda arriba. Pasen por favor para hacer la dinámica, para que podamos pasar al momento de las rifas. ¡Ay, bien!